Muy bien, pues vamos a empezar y se van uniendo poco a poco todos. Por ejemplo, Santi, ¿nos ofreces tú la primera oración? Sí, gracias. Adelante. Padre Celestial que estás en los cielos, te pedimos tu guía y dirección para el maestro Faustino y también para cada uno de nosotros para aprender cosas interesantes para nuestra fe y sobre todo para tener más fuerza en la iglesia y tener mayores conocimientos para defenderla. Te pedimos una bendición por todos los hermanos, por todas partes de la tierra y que también reciba este alimento espiritual tan necesario para nuestras vidas. Y todas las cosas te las rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Santi. Pues venga, vamos a empezar proyectando las diapositivas que nos sirvan para debatir y preparar los trabajos de los equipos. Vamos allá. Muy bien, pues aquí están las diapositivas. Vamos a ir mirándolas. Una foto se puede ver ahí. Se puede ver aquí la cara de alguien. Muy bien, ¿podéis ver las diapositivas y escucharme a mí? Sí. Sí, claro. Sí, maestro. Gracias. Hoy tenemos la lección 13, el Islam, y la lección 14, el judaísmo. Así que vamos a empezar con el Islam, que son las primeras 3 preguntas. Perfecto, pues aquí tenemos la primera diapositiva. Es algo de lo que ya os envié para recordar y que ayude en el estudio de las preguntas. Vamos allá. A ver, ¿quién se anima a leer estos párrafos introductorios? Yo puedo leer. El Islam. La raíz de la palabra Islam, que tiene las consonantes S, L, M, está asociada a la idea de paz, salam o salam, por razones teológicas y etimológicas. Por tanto, los musulmanes hablan del Islam como la religión de la paz. Jihad significa esfuerzo y se refiere al esfuerzo diario para mejorar nuestra vida. En Occidente se traduce equivocadamente por guerra santa, creando malentendidos en la forma de percibir este esfuerzo, que significa sencillamente esfuerzo por llevar una vida virtuosa y también por difundir y defender el Islam y luchar contra la injusticia y la opresión. Muchas gracias. Es el Islam. He querido dejar bien clara esta primera idea para quitar de momento imágenes que tenemos en la cabeza, fruto de cosas que vemos, cosas que escuchamos y cosas que confundimos. ¿Alguien quiere comentar algo antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Seguimos?
Pues venga, otro lector o lectora. Yo misma. Dice, Mahoma nació en el año 570 después de Cristo. Se quedó huérfano cuando era un niño y al cuidado de sus familiares. Estuvo expuesto a una vida dura en Meca. Era un muchacho obediente, inteligente y disciplinado, siempre apartado de la corrupción existente en el lugar. Trabajó como pastor y por sus virtudes se ganó el título de Sadik, verídico, y Amin, digno de confianza. Gracias, Pilar. Pues aquí hay dos conceptos que yo creo que es importante. Que entendamos lo que es el Islam, que no tiene nada que ver con esas guerras a las que de las que nos dicen de vez en cuando en las noticias, confundiendo el Islam con los terroristas que no tienen nada que ver. Y luego Mahoma. Mahoma era un hombre, un muchacho ejemplar. Con estos dos conceptos entramos más fácilmente en el tema del Islam. ¿Algún comentario? Sí, maestro, algo que me llamó la atención de los apuntes que usted mandó, que, bueno, uno lo sabe pero no lo relaciona, es que Mahoma es descendiente de Ismael, o en otras palabras también de Abraham. Y eso me llamó mucho la atención. He leído ahí que ese ruido que hay ahí, no sé si alguien tendrá que quitarse el sonido para que no suene. Es como si hubiera alguien estornudando continuamente. Muy bien, entonces, como bien has dicho, Abraham y Sara no tenían hijos porque Sara era estéril y entonces Sara le dio por esposa a Agar, su sierva. Y Abraham y Agar tuvieron un hijo que es Ismael, y Ismael es el padre de los ismaelitas, que son los árabes. Y en la península de Arabia nació Mahoma, por tanto era árabe y descendiente, como bien dices, de Abraham. Sí, eso es lo que me llamó, o sea, yo sé la historia religiosa Ismael, de quién era hijo, pero no había relacionado que Mahoma es árabe y que por lo tanto también es de la misma descendencia, el mismo linaje. Siempre lo había visto como algo separado. Tenemos la siguiente lección, que es el judaísmo. Vamos a hablar de los descendientes de Isaac, que era hermano de padre de Ismael, y por tanto vamos a hablar en estas dos lecciones de hermanos de padre. Los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, que eran hermanos. Así que los judíos y los musulmanes árabes, porque ya comento en los apuntes que no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, pero en este grupo concreto hay esa relación de hermanos entre estos descendientes que no siempre se han llevado bien. Muy bien, seguimos. El Corán. ¿Qué dice ahí el Corán? Lo que une a todos los musulmanes es el libro sagrado del Islam, fruto de la revelación directa de Alá a Mahoma. En vida de Mahoma, la revelación se transmitía oralmente, y después de su muerte, sus seguidores reunieron las revelaciones recibidas por él en el libro que se conoce como el Corán, que en árabe significa recitación. La recitación oral del contenido del Corán distingue al Islam y el sonido de la palabra de Alá, que lleva todos los aspectos de la vida de un musulmán, y los versos del Corán en la hermosa caligrafía árabe embellecen las mezquitas y otros edificios, y también los objetivos de la vida cotidiana. Muy bien, muchas gracias. Por tanto, es interesante ver el libro canónico cantado, recitado, porque especialmente es un texto recitado. Su origen está precisamente en la tradición oral. Vamos a escuchar, si no lo habéis escuchado vosotros por vuestra parte, porque os lo mandé, algunos cánticos basados en el Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم Bueno, ¿qué os ha parecido el cántico? Muy bonito. El Corán se asemeja a doctrina y convenios, es lo mismo, son revelaciones que recibió Mahoma, al igual que José Smith recibió las revelaciones de doctrina y convenios, y si tuviéramos tiempo que incluso compararíamos algo de unas y otras. Y no sé si alguien de la Iglesia se animara algún día a cantar el himno de doctrina, el Doctrina y Convenios, el libro canónico, mediante cánticos semejantes, sería muy interesante. Así que estos primeros puntos, hemos hablado del Islam, religión de paz, Mahoma, joven ejemplar, y el Corán, libro canónico que ilustra la vida de todos los musulmanes continuamente, en la caligrafía, en los edificios públicos, privados, en las mezquitas, en los objetos, y os mandé algunos ejemplos y podéis entrar también en internet y verlos. ¿Algunos comentarios de estos 3 puntos antes de entrar ya en la primera pregunta? Sí, yo quería comentar, como puse en el grupo, pues en esta semana estuve viendo la película Mahoma, el mensajero de Dios, y Mahoma no sabía escribir. Él era un pastor, no tenía mucha cultura, pero él las revelaciones las tenía, creo que era Ali, que escuchaba lo que decía el profeta, y tenía otros seguidores que también lo que decía el profeta, estos seguidores se las daba al pueblo. Y luego ya con el tiempo las fueron escribiendo. Sí, es semejante, en verdad. Luego lo veremos más adelante en comparación con relación a la Iglesia. Las aprendían de memoria y después ya lo pusieron por escrito todos sus seguidores a su muerte. Muchas gracias. Entonces, equipo número 1. Aquellos que caigan en el equipo número 1 tendrán que responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam? Y supongo que lo habréis estudiado. Aquí los tenéis los 5. Esto es lo que el equipo número 1 tiene que desarrollar. El primero es la profesión de fe. El segundo es la oración. En la profesión de fe se resume toda la doctrina del Islam. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esa es toda la doctrina resumida. La oración, 5 veces al día para no olvidarse de Dios. La limosna, para solidarizarse con los pobres y necesitados y también ayudar a funcionar el Islam. El ayuno, que aumenta la espiritualidad y también inspira todas las festividades como la del Ramadán. Y finalmente ese peregrinaje a la Meca de una vez en la vida a aquellos que puedan hacerlo. Un comentario de lo que hayáis leído sobre estos 5 pilares que tendrán que desarrollar el equipo número 1. Me vas a disculpar, Faustino, porque estoy fuera y no puedo poner la cámara ahora, pero quiero comentar que son muy parecidos a los nuestros, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos a lo mejor el PAC, yo lo llamo el PAC, ¿no? El típico, la oración, el ayuno, el ir a la iglesia, el leer las escrituras. Un poquito parecido, ¿no? Algunas cosas. Entonces, es interesante, ¿no? Que son fe diferentes, pero que tienen la manera de acercarse a Dios es muy parecida. Exactamente, lo comentaremos
en algunas otras diapositivas. Muchas gracias. Y nosotros tenemos el peregrinaje al lago Salado, ¿no? A los que pueden. Muy bien. Sí, la conferencia general. A la conferencia vamos por lo menos una vez en la vida. Y con respecto a la oración, tengo aquí un ejemplo, que si entráis en internet pues lo podéis ver. La llamada a la oración, especialmente la oración del mediodía desde el minarete o el laminar de la mezquita. Vamos a ver unos segundos de esta invitación que está subtitulada y podéis seguir un poquito lo que está diciendo en árabe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على Pues ahí tenéis lo que se llama el mujahirín, que desde el minarete o la minar de la mezquita invita o llama a la oración. Es una oración obligatoria, la oración del mediodía. Todos acuden a orar juntos con ese cántico tan bonito. ¿Algún comentario? Sí, las oraciones son ya oraciones estructuradas a la hora que tienen, cuando tienen que orar. Dependiendo de la hora del día, hacen una oración concreta y repetitiva o... Pues no sé, ¿alguien ha leído algo sobre eso? 5 oraciones al día, como tenéis en el papel, y no sé exactamente el contenido de ellas según el momento que dice Pilar. Porque claro, si se reúnen todos juntos y todos juntos oran, yo supongo que todos deben recitar la misma oración o... A no ser que sean oraciones privadas. Sí, recitan la misma oración. O son privadas sí. Y personales. Yo tengo... ¿Sí? Yo no estoy muy segura, pero tengo amigos árabes y por lo que tengo entendido, sí, son recitaciones del Corán leídas de acuerdo con el horario, son leídas pues las mismas, si no me equivoco, ¿eh? Pero Ahí lo que tengo entendido es eso. Ahí tenemos un tema interesante para estudiar, cómo son las oraciones según el momento del día. Esto es uno de los pilares de la profesión, de la creencia del Islam. Hostia, no se te oye. 5 oraciones diarias mirando hacia la Meca, y habrá que estudiar, como ven, estáis comentando, qué tipo de oración se ofrece en cada momento. Yo al leer lo del Mahoma y ver este hombre tan impresionante, ¿no? Tan bueno, y digo yo, ¿y cómo no recibió ninguna revelación en cuanto a Jesucristo? ¿En cuanto a qué? ¿No recibía en cuanto a qué, dijo hermana? En cuanto a Jesucristo. Ellos aceptan a Jesucristo como profeta, mas no como Mesías. Claro, por eso, pero no recibió ninguna revelación de que Él sea el Salvador y que tiene que ser a través de Él, porque las oraciones las hacen y las recitan de lo del Corán, pero la figura de Jesucristo queda incluso relegada a Mahoma, porque tienen a Mahoma como mayor profeta que Jesucristo. Es el mayor profeta, pero cada profeta para ellos tiene como una misión. Moisés sacó al pueblo, Abraham hizo el pacto, Jesús sanó y resucitó,
Muhammad, siendo inculto, como lo dijo el hermano al principio, que no leía ni escribía, su don o su milagro fue el de escribir la ley, el de decir, perdón, recitar la ley de Dios. Ya después que él muere, es que sus discípulos las escriben, pero sí aceptan a Jesús como profeta. Y de hecho, después de que nombran a Jesús, siempre dicen que paz con él, la paz de Alá esté con él. Pero cuando recitan a Muhammad, cuando dicen ese nombre, dicen la paz y las bendiciones de Alá estén con él. Sí, de verdad, Muhammad para ellos es el último profeta, no hay más profeta. Y eso es lo que dice Pilar, simplemente está diciendo que si era tan buen hombre como es que no recibiría quizás la revelación de que Jesús, aparte de profeta, fuera el Salvador. Es lo único que comentaba, que es curioso. Sí. Luego lo veremos, las comparaciones. No se te oye, papá. Es cierto que hay diferencias fundamentales y las veremos ahora al comparar. Muy bien, pues el equipo número 1 tiene ahí trabajo bastante, ¿no? Y vamos a ir rápidamente para que tengamos tiempo después. Equipo número 2, creencias principales de los musulmanes y de los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Semejanzas. Aquí he puesto 5 semejanzas, que ya habréis leído. Vamos a ver a alguien rápidamente que lo lea. Las semejanzas entre. Primera. No se te escucha, Santi. Perdón. A ver, leo yo. ¿Se me oye? Adelante, Noemí. Cree en un Dios omnisciente y omnipotente, que se preocupa por el bienestar de todos los seres humanos. 2. Creencia en profetas llamados por Dios para enseñar a los hombres el camino de la salvación y el uso de libros sagrados con revelaciones de Dios. 3. Práctica de rituales de adoración, la oración, el ayuno y la donación de ofrendas para ayuda humanitaria y la práctica de una dieta alimentaria para mejorar la espiritualidad. 4. Importancia del matrimonio, la fidelidad entre los cónyuges y el papel del esposo y de la esposa en la vida familiar. Y 5. Enseñanza de valores elevados de moralidad, honradez, generosidad y respeto en el trato con los demás. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Entonces, estas son 5 cosas seleccionadas de entre todas las cosas que os mandé, que son semejantes. Entonces, hay muchas cosas que compartimos. Un comentario antes de pasar a lo siguiente. Sí, Faustino, ¿puedo hacer un comentario? A mí me choca un poco, y perdón, a lo mejor me falta simplemente abrir un poco más la mente. Me choca un poco que ponga ahí el papel del esposo y la esposa y tal, cuando siempre he visto, yo me he criado entre árabes, por donde he vivido, y siempre he visto una, como diría, la balanza no está muy acorde a lo que acabamos de decir, ¿no? Siempre el hombre tiene un papel primordial y fundamental, y la esposa, bueno, ya no hablo de la vestimenta ni nada de eso, sino el papel de la mujer está muy relegado en comparación con la mujer. Me llama la atención que aquí, sin embargo, se menciona. Entonces, una de dos, o no lo están poniendo en práctica, o soy yo que no lo estoy entendiendo. Y no quiero crear polémica, pero no lo veo tal y como lo acabamos de decir por toda la gente que yo conozco, que seguro que hay matrimonios maravillosos, pero es que no se caracteriza precisamente la relación del hombre y la mujer en la religión musulmana, no se caracteriza por la igualdad, precisamente. Entonces, no sé, ayudarme a entenderlo. El manual comenta del papel. ¿Cuál es el papel del hombre, esposo y padre? Pues proveer, proteger y demás. ¿Cuál es el papel de la mujer? Pues es esposa, es madre, cuida del hogar, cuida de los niños, se asegura de que en el hogar hay ese ambiente adecuado en el que los niños puedan crecer en fe y demás. Y luego ya depende mucho de la importancia que demos a lo que hace el hombre fuera de casa, a lo que hace la mujer dentro de casa. Y luego, como bien comentas tú, dependerá también de los matrimonios, ¿no? Porque incluso en la Iglesia hay matrimonios de todos los colores y no todos representan adecuadamente lo que debe ser el papel de hombre, mujer, esposo, esposa, padre, madre. Y ahí queda como una especie de desafío para todos entender y valorar el papel de cada cual. Ok. Además, yo creo que cuando no
existe una revelación continua, el hombre por sí solo tiende a cambiar lo que el Señor enseña y a desvirtuarlo un poco. Entonces, la bendición que tenemos en la Iglesia restaurada es que el Señor sigue hablando a sus apóstoles y profetas y a través de las conferencias generales nos van poniendo en orden siempre y recordándonos las cosas como deben de ser, porque si no, yo creo que cada uno empezaría a acampar por sus aires. Y otra cosa es que el Islam, perdón, no solamente religión, también es forma de vida y está muy arraigada a la costumbre antigua. Por eso es las diferencias que vemos. Pero ya eso está cambiando poco a poco. De todas maneras, repito que yo no quiero causar polémica por mi pregunta, pero es más, yo quiero aprender del Islam y de todas las religiones que estamos mencionando. Este curso me parece maravilloso, ¿no? Además de que me está ayudando a hacer crecer mi propio testimonio de la Iglesia restaurada. Pero sí es verdad de que sabemos, por ejemplo, de países donde la mujer no tiene derecho ni a conducir, ni tiene derecho a nada. Entonces me llama la atención de que haya un comentario de igualdad de hombre y mujer cuando realmente no es así. Y por mucho que hablemos de un arraigo antiguo, que lo puedo creer que sea así, todavía me sigue llamando la atención. Yo cuando era niño, repito, yo soy de Andalucía y allí viven muchos árabes, viven muchos, no están muy cerca de su tierra, entonces viven muchos en la zona de Andalucía. Y siempre me llamó la atención, por ejemplo, eso, la manera de vestir, de por qué ellas tienen que ir tan cubiertas y ellos pueden ir, pues nada, en pantalón corto y chancla y ya vale. Y era esa desigualdad en la que yo no entendía. Hoy quiero aprenderlo, ojo, hoy quiero aprenderlo porque seguramente hay muchas cosas en común y a lo mejor me falta eso, abrir un poquito más mi mente para poderlo entender. Pero no sé, yo nunca he oído, ni en los 30 años que llevo de miembro, nunca he visto, como dice el hermano Faustino, por supuesto, hay matrimonios de distintos colores en todas las partes, ¿no? Pero nunca he visto que precisamente el matrimonio o la función del hombre y la mujer en la Iglesia de los Santos Últimos Días se caracterice por, no sé, el machismo o poner siempre el papel del hombre por encima. Sin embargo, en la religión musulmana es algo muy frecuente. Llámale a lo que acaba de decir la hermana de que quizás es por un acto del pasado, de cómo se vivía antiguamente, que sabemos que era así. Pero no sé, todavía sigue chocándome. Entonces, yo lo que quiero yo es aprender, porque esta es la única duda que a mí me queda de hasta dónde una religión puede hacer esa diferencia entre unos y otros. Ahí tenemos un buen campo de estudio. Así que adelante con ello, porque es cierto que... no sé si puedo responder algo. Venga, pero... rápidamente, que si no se nos va el tiempo en esto. Vale, lo intentaré decir rápido. La verdad es que llevo tiempo sin leer sobre esto, pero hace como unos 60 años hubo una radicalización muy extrema en lo que vendría siendo Oriente, vamos a llamarlo Oriente Medio, con respecto al tema religioso. Cuando empezó el régimen del terror y toda esta intervención del petróleo, etc. De hecho, tú puedes ver fotos de las mujeres en los Juegos Olímpicos, las que llevaban ropa shorts normal y luego se les obligó a cubrirse. Entonces, no sé yo si es que hace 60 años a lo mejor había realmente una relación de igualdad y con todo este proceso de radicalización el papel de la mujer quedó relegado a que no pueden conducir sin permiso del hombre. Habría que informarse un poco más, pero no sé, tal vez esté ligado al asunto político y tal vez no haya sido siempre así, pero no estoy seguro de mi respuesta, aunque de todas formas te lo dejo como para que puedas leer un poco más. Sí, es verdad que se puede a veces confundir la religión con la cultura. Eso lo tenemos, por ejemplo, en la Iglesia. Yo me bauticé en la Iglesia hace 50 años y en aquella época se confundía mucho el Evangelio restaurado con la cultura americana. Y eso afortunadamente se ha ido corrigiendo y ya han entendido los americanos, estadounidenses, que no es, el Evangelio restaurado no es cultura americana, que es una religión mundial y eso poco a poco se ha ido cambiando también. Es cierto, por lo tanto, que hay cosas que tienen que ir cambiándose cuando se mezcla la religión con la cultura y eso hace que incluso la religión cambie en los diferentes países. Así que eso es, como estáis comentando, algo que conviene leer, estudiar e irlo conociendo un poco mejor. Aquí estamos hablando más bien en términos generales, porque luego ya específicamente pues, podemos encontrar diferencias e incluso incoherencias, ciertamente.
Muy bien, pues entonces lo del grupo, este es el grupo número 2, aquí tiene algo muy interesante, las semejanzas y las diferencias que las vamos a ver en el equipo número 3. A ver, algunas de las diferencias yo he puesto 3 diferencias que debe discutir el equipo número 3. A ver, adelante con ello. Diferencia número 1. Dice, la naturaleza de Dios. En el Islam hay una creencia monoteísta estricta. Cualquier idea que se desvíe de su creencia en Alá como el único Dios pasado, presente y futuro se considera politeísmo hereje. Por tanto, se rechaza las enseñanzas de la divinidad de Jesucristo. Y para los musulmanes, Dios es el creador y no el padre de los seres humanos, porque eso implicaría el concepto de un Dios de forma humana, que se piensa que el Islam rechaza, un Dios antropomórfico. Misma. Venga, léelo tú también. Ah, vale, perdón, pensaba que era solo la primera. Vale, profetas modernos y revelación continua. En el Islam se cree en un solo Dios y en un solo profeta, siendo el Corán la revelación perfecta y completa. Por tanto, la revelación a los profetas ya se acabó. Esto es incompatible con la creencia en que Dios ha revelado nuevas escrituras a profetas modernos y que esa revelación continúa, un canon abierto. Dietas alimentarias. En el Islam está prohibido tomar bebidas alcohólicas y también comer carne de cerdo. Hay diferencias en las sustancias permitidas y prohibidas. Aún así, los musulmanes se sienten cómodos entre los miembros de la Iglesia porque encuentran entre ellos valores elevados semejantes a los que ellos practican en sus vidas. Eso se comenta concretamente en la Universidad Brighamiana. Hay estudiantes musulmanes que se sienten muy cómodos en la Universidad Brighamiana por esto que comenta el punto 3. Muy bien, pues aquí tenemos 3 cosas. Que estas diferencias son comunes también con otros grupos religiosos, incluso cristianos. El concepto de Dios, el concepto de revelación, canon abierto o cerrado, y luego ya esto último que tiene que ver con una cosa más social. ¿Algún comentario? Esto tiene que discutir el equipo número 3, y si alguien quiere hacer un comentario para ayudar al equipo número 3 cuando le toque. Entonces el equipo número 3 tiene que hablar de las diferencias, el equipo número 2 de las semejanzas, y los dos se complementarían. Pues si no queréis comentar nada, pasamos al judaísmo. ¿Alguien quiere decir algo del Islam antes de pasar al judaísmo? Rápidamente. Pues venga, creencias básicas del judaísmo. En el judaísmo tenemos 4, aquí he puesto 5 cosas. Dios. A diferencia de lo dicho, aunque yo lo que he leído no está muy claro si el Islam cree en un Dios de forma humana o no. Yo había leído que se piensa que sí, pero parece ser que no hay una unión en ese aspecto. El concepto antropomórfico de Dios que se dice, si Dios tiene forma de hombre o no. Para Israel, para el judaísmo, Dios es un ser personal, es una persona que escucha y contesta, que ha elegido un pueblo y que le da revelaciones e interviene en su historia. Dios es un ser que interviene en la historia de los seres humanos. Y de los seres humanos dice que los hombres y mujeres son a imagen y semejanza de Dios, se relacionan con Dios en esta vida y participan con Él en sus actividades en el mundo. Y los hombres y las mujeres son seres iguales y complementarios. Ambos tienen albedrío moral, enfrentados continuamente con el bien y el mal. Y sobre la caída de Adán y Eva, como Adán y Eva tenían albedrío, se rebelaron contra Dios, dicen ellos, según leen en Génesis, perdieron la virtud original y sus descendientes se encuentran en este mundo con el bien y con el mal y tienen que escoger y ejercer, por tanto, su albedrío. El libro canónico, si hablábamos del Corán en el Islam, aquí hablamos de la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Cuando Moisés estuvo en el monte, él bajó con la Torá escrita y traía en su cabeza la Torá oral, de la que no se habla tanto, pero que sirve para desarrollar la Torá escrita. Y eso ayuda a establecer una vida social y una relación entre los hombres y Dios. Tanto la Torá escrita, Pentateuco, se va desarrollando por medio de la Torá oral
y se van estableciendo las normas, las reglas de convivencia y de relación con Dios. Y de esta manera surge lo que conocemos como el judaísmo, con toda la disciplina para la vida. Creen en el Mesías, tienen un concepto del Mesías como un ser humano que vendrá a la tierra a reinar y que por tanto intervendrá en la vida de los hombres y establecerá su reino en la tierra. Y luego el pueblo escogido, a pesar de que los judíos no son perfectos, Dios los escogió, es el pueblo elegido por Dios y tiene la misión de dar testimonio al mundo de ese único Dios. Y como digo abajo, esta elección no es porque sean mejores que nadie, no es una elección que los distinga por ser mejores, sino que es una obligación, la obligación de compartir el mensaje del único Dios con el mundo. Así que esto yo pues he seleccionado aquí 1, 2, 3, 4, 5 creencias básicas del judaísmo y que tendrá que desarrollar el equipo número 4. ¿Alguien quiere hacer algún comentario que ayude a este equipo? Sí, yo quería hacer un comentario. Adelante. A ver, que no te oímos. A ver cómo tienes el micro, que no te oímos. No llega la voz. No sé por qué no se te oye. Acércate, como tengo yo, si no me acerco al ordenador no me oye nadie. Tienes apagado el micrófono, Santi. Creo que es un mal contacto del... ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Sí, ahora sí se la escucha, Santi. Vale, lo voy a hacer más breve. Hablamos de la Torá, que yo, más o menos es lo que dice ahí, de Pentateuco y más los otros escritos. Pero hay un libro que se llama Talmud. Y la verdad es que llevo mucho tiempo que no había perdido un poco la pista en los estudios acerca de estas cosas. ¿El Talmud no entraría dentro de las creencias del judaísmo? Yo hasta lo llegué a tener, pero lo perdí en su momento. Pero esa era mi pregunta. Si yo no estoy equivocado, el Talmud es la ley civil y la ley, es decir, son las leyes que son fruto, si no me equivoco, de la tradición oral. Es decir, el Pentateuco se va desarrollando con la tradición oral y surgen varios libros, entre ellos el Talmud, y habría que mirar entonces, porque recuerdo, esto se me olvidan las cosas, exactamente el contenido del Talmud, que creo que es el código civil y no sé si penal. Sí, lo que yo tengo aquí es que el Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso. Muy bien. Creo que lo he puesto, no sé si lo he puesto en los apuntes, porque la tradición surge en esos debates rabínicos que utiliza la tradición oral para desarrollar el Pentateuco, y creo que son 613 normas, 613 reglamentaciones que sirven para dirigir la vida y organizar la vida social y legal de los judíos. Entonces, es interesante estudiar todo lo que son los diferentes libros que surgen para el desarrollo de la vida social, la vida legal, la vida familiar y demás, desarrollando la Torá escrita, que es el Pentateuco, para conseguir la Torá oral y demás. Entonces eso es un mundo ahí complejo que los rabinos van desarrollando, que me imagino que ahí surgen sus diferencias entre unos y otros. ¿Seguimos con esto? Ese era el equipo número 4, si no decir nada más. Los ritos, lo llaman los ritos de transición en la vida de un judío. El equipo número 5 tiene que desarrollar esto rápidamente porque no hay mucho tiempo. Entonces habla de la circuncisión a los 8 días de vida, que marca el pacto, los que están circuncidados son los que forman parte del pacto abrámico. Luego el rescate del primogénito. En tiempos antiguos el primogénito tenía que dedicarse a Dios. Después, una vez que se elige la tribu de los levitas,
ya los levitas se encargan como tribu especializada en el culto a Dios, en el servicio a Dios y demás, y ya no hace falta que los primogénitos de las otras tribus se dediquen a esto, pero tienen que pagar una cantidad para que ayude a la tribu de Leví, que tiene que dedicarse en exclusiva al servicio de Dios. Eran 5 monedas de plata en su día, que en cada país se tiene que pagar según la moneda que tienen en cada sitio, el cambio y demás. El Bat Mitzvah, que es el momento de la madurez, cuando llega a la madurez el niño, a los 13 años, y la niña a los 12, que se llama el hijo de los mandamientos o la hija de los mandamientos. El matrimonio, recordáis que José y María estaban desposados, todavía no era un matrimonio, pero era como si fuera un matrimonio. Es decir, si el desposorio no funcionaba, tenían que divorciarse, sigue el mismo procedimiento que si fuera un matrimonio. El desposorio y el matrimonio son 2 pasos distintos, pero equivalentes. Después ya ahora mismo ya no existe tal cosa. El desposorio y el matrimonio pues suceden al mismo tiempo, ¿ya? Pero antes sucedía en 2 momentos diferentes, que es otra de las etapas de la vida de un judío, y luego ya la muerte, que es un momento lúgubre, con los llantos, las emociones de la pérdida, el luto, y muchos comentarios que encontráis en internet sobre los rituales propios de la muerte y del luto. Circuncisión, rescate, mitpa, matrimonio y muerte. Eso es lo que yo he seleccionado, y muchas otras cosas se podían ver. ¿Algún comentario sobre estos ritos de la transición, el paso de la vida de un judío, que tendrá que discutirlo el equipo número 5? ¿Alguien comenta o pasamos? Ellos no aceptan la cremación, estuve leyendo, y tampoco permiten que en los cementerios se entierren personas que hayan sido amputadas, porque eso sí que perturba al otro difunto. Eso me pareció una curiosidad. Un campo muy grande. Yo he estado leyendo mucho y me di cuenta que es enorme la cantidad de cosas que se pueden encontrar, así que esto abre puertas a estudiar un poquito estos aspectos de la vida social de un judío desde que nace hasta que muere. Maestro, ¿puedo comentar algo de eso? Venta. Mire, yo vivo en Florida y acá la influencia judía es tan fuerte que los feriados que nosotros celebramos aquí son todos judíos. Nosotros celebramos Rosh Hashanah, celebramos Passover, celebramos Hanukkah. Los supermercados venden kosher, que es la manera en que la comida que ellos comen. Y es muy curioso porque a pesar de que estamos dentro de Estados Unidos, el área donde yo vivo es predominantemente judía. Y es interesante porque uno se acostumbra a lo que ellos hacen, a lo que ellos comen, a lo que ellos celebran. Y es muy, muy interesante. Uno adquiere una perspectiva, nosotros como miembros de la iglesia adquirimos una perspectiva más amplia, porque al judaísmo lo que le falta es Jesucristo, pero ellos tienen la base de lo que nosotros creemos dentro del Evangelio. Y es interesante lo que estamos estudiando ahora, porque yo lo he vivido desde que llegué aquí. Eso quería comentar. Eres una medio judía florida. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Hay muchas cosas interesantes, ciertamente. Muy interesante. Y el equipo número 6 precisamente tiene que hablar de esto, las semejanzas y las diferencias. Yo aquí he puesto varias cosas. Como bien te comentas, la diferencia más grande es el rechazo de Jesús de Nazaret como el Mesías. La herencia común, Abraham, ¿no?, que es el padre de la fe del cristianismo, el Dios que llamó a Moisés, que lo liberó de la esclavitud de Egipto, etc. Decía, Abraham es el padre de la fe del cristianismo, pero yo creo que en lugar de poner cristianismo debería haber puesto judaísmo, que me he equivocado. Así que ahí donde pone cristianismo ponemos judaísmo. Es el padre, ¿no? Abraham, incluso como hemos dicho hace un momento, también el padre de los árabes y en parte del Islam. La fe en Jesucristo y en la revelación moderna hace que los miembros de la Iglesia de Jesucristo perciban a los profetas de una manera distinta, porque no es lo mismo que escuchar a un profeta dando testimonio del Mesías que escucharle dando testimonio del pueblo de Dios solamente. Por eso la diferencia fundamental, como comentabas hace un momento, es aceptar o no a Jesús como el Mesías. Maestro, disculpe, algo interesante dentro de la diferencia o la semejanza, hay algo que cuando yo lo aprendí acá y comparando con la escritura, ellos cuando celebran Passover,
ellos celebran el haber sido liberados desde Egipto, y en la mesa, en la cena que ellos hacen, el Seder, ponen una silla extra donde no se sienta nadie, porque ahí va a llegar Elías el profeta. Entonces, cuando nosotros estudiamos este año, o vamos a estudiar en Diseño y Convenio, Elías, ellos están todos los años, esperan que llegue Elías, pero ellos no saben que Elías ya vino cuando se le presentó a José Smith Oliverio Cowdery en el templo de Kirtland. Entonces es interesante que la celebración esa específica que ellos tienen, nosotros como miembros de la iglesia la vimos que se cumplió, porque es una profecía que viene de la antigüedad, que Elías va a volver, y Elías ya vino. Nosotros ya lo sabemos porque José Smith nos dio a conocer que él estuvo acá. Y por eso, para mí, esta clase en lo personal era tan interesante, porque, lo insisto, aprender de la religión judía me ha servido para afianzar mi testimonio en cuanto al Evangelio. Porque muchas de las cosas que ellos creen, nosotros las vemos cómo se concretó, cómo se llevó a cabo, cosas que ellos aún esperan, nosotros ya las hemos visto realizadas. Así que la semejanza que creemos en la venida de Elías, diferencias, Elías ya ha venido para nosotros. Y nuestra silla, por tanto, ya está ocupada. Muy bien, muchas gracias. Pero ciertamente hay cosas que nos diferencian y cosas que nos unen. En este caso, lo que has comentado tú muy bien, nos une una parte y nos desune la otra, el cumplimiento. Por eso el Mesías también es el cumplimiento de las profecías de los profetas, y eso hace que haya una gran diferencia entre escuchar a los profetas que anuncian al Mesías, y nosotros ya tenemos al Mesías claro en nuestra mente, que es Jesús de Nazaret. Y también el punto penúltimo, bueno, el Dios único de los judíos cambia un poco al creer que Jesucristo es también el Hijo de Dios, y el Padre y el Hijo tienen un cuerpo de carne y huesos, y ambos son divinos, así como el Espíritu Santo, y que nosotros nos relacionamos no solamente con el Padre, sino también con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Dios participa en la historia de los hombres. ¿Cuál es la gran diferencia con el judaísmo? Pues que los judíos, al no creer en el Mesías, no entienden que la participación más importante de Dios en la historia de los hombres es la misión redentora de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Y las normas morales de la ley de Moisés siguen vigentes, pero las festividades que señalan todo lo que es Jesucristo y su obra expiatoria, eso ya se han cumplido, como el propio Jesucristo lo indicó. Los ortodoxos judíos creen en lo que se reveló en el Sinaí y piensan que ahí está todo. Los santos de los últimos días creen que el canon está abierto y, por tanto, sigue habiendo profetas, sigue habiendo revelación. Y yo creo que es uno de los puntos que más nos diferencian de otros grupos religiosos, de los musulmanes, de los judíos, de los cristianos en general, y es el canon abierto. Los profetas siguen existiendo, la revelación continúa y las escrituras siguen ampliándose con nuevas verdades que nos ayudan a actualizar nuestro conocimiento en cada época. Muy bien, pues estos son los puntos del equipo sexto, que es el último, semejanzas y diferencias entre el judaísmo y la Iglesia de Jesucristo. ¿Un comentario antes de separarnos? Bueno, pues os cuento una anécdota rápidamente. Sabéis que Henry Eyring, el padre, era el científico, conoció a Einstein, estuvieron juntos en la universidad, y Einstein y él salieron ya a pasear, y Einstein le llevaba por allí Henry Eyring por los campos que había allí cerca de la universidad, que era Princeton, y había un cultivo por allí, y decía Einstein, ese cultivo no sé de qué es. Y decía Eyring, ¿ves cómo hasta el científico más grande ahí tiene ignorancias? Y él le dijo, pues esto es un cultivo de judías. Y es muy raro que un judío no distinga a las judías. Eso en inglés no tiene ninguna gracia porque no se dice igual. Bueno, venga, equipo número 1. ¿Quién es el portavoz? Muy bueno. Soy yo, Faustino. A ver si soy capaz de transmitir lo que ha dicho el equipo, ¿vale?
En primer lugar, voy a contestar a la pregunta, que son las 5... Espera, que la lea. Los 5 pilares del Islam, que son la profesión de fe, en lo que ellos creen es que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Eso es lo que ellos creen y lo pronuncian continuamente. El segundo pilar es la oración. Han establecido 5 momentos obligatorios de oración y buscan la espiritualidad con esto, ¿no? y el recordar a Dios todo el tiempo. La limosna, el ayudar a los demás, forma parte de la espiritualidad islámica. El ayuno frecuente, según habla aquí, y nos hemos acordado del Ramadán, que es la época de ayuno islámica, que bueno, pues la hemos mencionado también. Y luego el peregrinaje a la Meca, supongo que suponemos que para recordar un poco a Mahoma, porque él viajó de la Meca a la Medina y de la Medina a la Meca. Entonces hay que intentar ir por lo menos una vez en la vida. Y luego se han estado planteando diferentes temas, ¿no? Ha habido quien ha dicho que le extraña mucho el tema de que Mahoma sea un profeta y que no recibiera revelación sobre otras muchas cosas. El hecho también de que la transmisión fuera oral, a lo mejor ha hecho que se cambiasen también cosas o que haya algunas cosas que no se hayan transmitido adecuadamente, porque la vida que llevan ellos no parece tan espiritual, parece más, no sé si se confunde con la cultura, no sabemos si se confunde con la cultura o qué, pero el caso es que no le vemos pues, la falta del amor, la espiritualidad, ha dicho uno de los del equipo, que tendría que ver en el amor por los demás, ¿no? Y que esto no parece que ocurra entre ellos. Y no sé si me dejaré algo, y si alguno cree que quiere decir algo más del equipo, pues que lo diga, ¿vale? Gracias, Isabel. En eso de la peregrinación yo oí una vez, no sé si es cierto o no, hay una frase en español que dice, cuando uno va de un lado para otro, este va de la Ceca a la Meca. Sí. Y dicen que la Ceca era Córdoba, era también otro lugar de peregrinación. Entonces, ir de Córdoba a Meca, de Meca a Córdoba, era algo que formaba parte de esa peregrinación. Entonces, si la Ceca es Córdoba, ir de la Ceca a la Meca es ir de un lado para otro. Muy bien, gracias, Isabel. Segundo grupo. Buenas tardes. Me ha tocado ser la vocera y tenemos que... A ver, se oye muy lejos, se oye muy lejos. Se oye muy bajito. Tienes que acercarte al micrófono, como tengo que hacer yo de vez en cuando. ¿Ahora se me escucha mejor? No. Me parece que otro va a tener que tomar porque yo tengo el 100% de mi micrófono. Es como si hablaras desde el otro extremo de la habitación. Dice que alguien del grupo tendrá que tomar, entonces el relevo, dice, sí. Si no A se ver, le oye. ¿hay alguien más del equipo que tenga el micro un poquito más fuerte que lo sustituya? Bueno, pues yo creo que tengo el micro un poco más cerca. A ver, y Pilar. entonces hemos estado hablando de los puntos que has mencionado, ¿no? De que los une o lo compartimos con los miembros de la Iglesia, y es la fe en un Dios omnisciente y omnipotente que se preocupa por el bienestar de todos los seres humanos, la creencia en profetas llamados por Dios y el uso de libros sagrados, las prácticas rituales de la adoración, la oración, el ayuno, la donación de ofrendas para ayuda humanitaria y las prácticas de una dieta alimentaria, ¿no? Importancia del matrimonio y enseñanza de valores elevados de moralidad, honradez, generosidad, respeto y en el trato con los demás. Entonces, un poco lo que hemos estado mencionando es que en verdad ellos tienen principios muy buenos y muy similares a los que nosotros tenemos, ¿no? Que luego habrá entre ellos algunos que lo vivirán como una tradición y otros que lo vivirán realmente como algo que lo sienten de verdad y que lo practican tal como en el Corán se enseña, ¿no?
Y también nos ha llamado mucho la atención el hecho y que siempre hablamos, ¿no? Y de que sé que en este grupo hay que hablar de las similitudes, pero volvemos a ver otra vez la figura, que la figura de Jesucristo no aparece, ¿no? En ella. Y que estas personas realmente intentan hacerlo mejor, pero por sí mismas, siempre con un trato directo con, para ellos, Alá, ¿no? Que es lo que para nosotros es nuestro Padre Celestial, pero sin la figura de Jesucristo. Y Alba, que por eso queríamos que ella fuera la portavoz, sí que ha aportado que la aportación que hizo Mahoma, ¿no? Fue muy importante para el mundo musulmán, porque Mahoma ayudó para que salieran del politeísmo y adoraran solo a un solo Dios, ¿no? Que para ellos es Alá. Y esto es muy importante. Y seguramente con todos estos principios que ellos viven y enseñan, pues cuando sepan de Jesucristo, pues muchos estarán preparados, ¿no? Para realmente aceptar a Jesucristo como el Salvador. Y también lo que hablábamos es, antiguamente los pueblos no tenían contacto unos con otros, pero hoy en día todos los pueblos sabemos de todos los pueblos, ¿no? Y entonces es curioso que el mundo musulmán diga, bueno, a ver, ¿por qué estos cristianos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y nosotros solo lo vemos como un profeta, ¿no? Y que no haya revelación continua, que no siga habiendo profetas que enseñen y que Alá no siga comunicándose, ¿no? Con los hombres enseñando. Entonces, un poco se han quedado ahí como atascados, pero tienen principios muy buenos que los que realmente lo vivan como realmente se enseña, que a lo mejor no todos lo hacen, pues sí que estarán preparados para luego recibir el Evangelio en su totalidad y aceptar a Jesucristo como el Salvador. Muchas gracias, Pilar. Buen trabajo. Equipo número 3. Último Vale. tema del Islam. Pues en el equipo número 3 hemos estado hablando de algunas de las diferencias entre el Islam y lo que pensamos o creemos en la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y algunas, como así las bases, serían las siguientes. La primera es el concepto de la naturaleza de Dios, que ellos solo creen que hay un Dios, una deidad, que es a la que adoran, y que nosotros no tenemos una relación tan cercana con Él, porque nosotros, aparte de creer en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, pues creemos que Él es nuestro Padre, ¿no? Que tenemos una relación con Él y que podemos aspirar a ser como Él. Pero en el Islam no, solo creen en un Dios, y eso, que la relación que tenemos con Él no es tan estrecha, ¿no? Ni siquiera que hemos sido creados por Él. Y la figura de Jesucristo, de hecho, es importante en el Islam, pero no lo consideran como un Dios, ¿no? Una segunda diferencia sería la de la revelación continua, actual. No creen que haya más profetas que se llamen hoy en día en el Islam, mientras que nosotros sí. De hecho, pues en cuanto uno de los profetas fallece, pues enseguida se llama a otro, como sabemos, pero en el Islam no es así. Ellos creen que hubo un profeta que fue el importante, el que recibió toda la doctrina y revelación necesaria para poder continuar en el Islam, y que con eso fue suficiente, mientras que nosotros creemos en la revelación continua, ¿no? Y que es muy importante para poder seguir progresando y acercarnos cada vez más a nuestro Padre Celestial y ser como Él. Y luego también mencionamos el tema de pues, las dietas alimentarias, ¿no? Ellos también creen que hay sustancias de las que no deben participar, que están prohibidas, y nosotros también tenemos la palabra sabiduría, pero hay diferencias, ¿no? En cuanto a qué sustancias son de las que se pueden participar y de las que no. Y luego también otra cosa que salió en el grupo de la que hablamos fue el tema del matrimonio, y bueno, seguro que podríamos hablar de muchas más diferencias, ¿no? Pero estas son como las principales que hemos tocado. En el matrimonio, pues ellos permiten tanto la monogamia como la poligamia, aunque la poligamia no es algo tan común como normalmente a lo mejor se puede pensar dentro de su religión, pero la permiten, mientras que nosotros lo creemos en la monogamia, ¿no? Actualmente. Entonces, pues esas serían como las diferencias principales que hemos visto. Gracias, Andrea. Muy bien, pasamos al
podría al agregar algo judaísmo. solamente? Equipo Antes. número 4. Ya. Por aquí. Nosotros nos tocó las creencias básicas del judaísmo. Hablan de Dios, el llamado Shema. Ellos creen en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, como el único Dios a quien Israel adora. Es un Dios personal y que escucha sus oraciones y las contesta. No es un Dios lejano. También creen en los seres humanos, en que los seres humanos, los hombres y las mujeres, son imagen y semejanza de Dios. Se relacionan con Dios en esta vida y además tienen albedrío para escoger, bien sea lo bueno o lo malo. También creen en el Torá, esta palabra que significa enseñanza e instrucción. Está formado por los 5 libros antiguos libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está dividido en 2 partes este Torá, escrita y la parte oral, en que Moisés recibió en el monte, que es cuando Moisés lo recibió en el monte de Sinaí. Esto rige sus vidas, ¿no? En todos los aspectos. En la parte del matrimonio, asuntos de su vida social, está relacionado con la disciplina y el curso que deben de regir sus vidas. El Mesías. El concepto de Mesías ungido se refiere a un ser humano reinado en este mundo. Alguien que interviene y participa en la vida de los hombres y que establecerá el reino de Dios en esta tierra. Lo que estábamos discerniendo en el equipo era que ellos estaban esperando pues una persona que los redimiera a los judíos del yugo de los romanos, más que todo la parte terrenal y no tanto espiritual. Y realmente ellos esperan que todavía llegue, ¿no? Ellos no creen que ya haya llegado. Un pueblo ungido es la otra creencia básica. Ellos piensan que el pueblo judío es superior a todos los demás. Dios los ha elegido para ser sus testigos en este mundo. Su misión es dar testimonio del único Dios y esto lo ven ellos como una obligación. Es el papel que se espera de Israel, tanto en el pasado como lo han hecho, en el presente y en lo futuro. Y en las festividades y prácticas. En las festividades los judíos tienen una forma de recordar la relación que tienen con Dios a lo largo de las generaciones. De esta manera, el Dios histórico se hace presente por medio de estos actos conmemorativos. Recordemos que está en el sábado, que reúne a la familia en torno a la mesa. Esos se empiezan a reunir desde el viernes en la noche, según lo comentaron en el equipo, y bueno, todo el día sábado. Recordando la presencia de Dios, de Dios como creador del mundo, y que Dios descansó el 7º día de su actividad creadora y la familia también descansa ese día. Después tenemos el Rosh Hashanah, tiempo para la introspección y el arrepentimiento. Esto hace hincapié en la capacidad de la persona para el arrepentimiento y en el deseo de perdonar. Está también Yom Kippur, la conmemoración del día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento del corazón o un arrepentimiento sincero. Estos son 10 días de arrepentimiento. Está el Sukkot, la fiesta de las cabañas, el recuerdo del peregrinaje de Israel por el desierto y el cuidado de Dios por su pueblo. Y está la Pascua, en el recuerdo del Éxodo en la salida de Egipto. Estas son las creencias básicas del judaísmo. Si alguien más del equipo quiere agregar algo. Gracias, Keren, y a todo el equipo. Equipo número 5, seguimos con el judaísmo. El equipo número 5 soy yo la portavoz. Estamos hablando de algunas de las rituales. ¿Me oye? Sí, yo sí. Que me ha quedado congelado, no sabía si se me oye. Algunos de los rituales que hace un judío a lo largo de su vida, y comparándolos un poquito con los rituales pues, que tenemos nosotros y los convenios que hacemos nosotros, ¿no? El primero es la circuncisión, en el que si es varón, pues hace el ritual de la circuncisión y se le presenta el nombre a Dios, y si no es varón, si es mujer, pues solo se le presenta el nombre a Dios. Comentamos que tenemos una ordenanza muy parecida, que es la bendición y nombramiento de un niño, ¿no? Es una ordenanza muy, muy, muy parecida, en la que también se le presenta el bebé a Dios y se aprovecha para darle bendiciones que le ayuden a lo largo de su vida, ¿no?
comentábamos también que está el No Sí, se se ha escucha. congelado. Ahora se ha congelado tu imagen. Ahí sí se queda congelado. Es el internet. Queda congelada. Alguien en el grupo que le ayude. Que hace mucho frío por ahí. del primogénito, que es una Ahora. se me para a mí aquí. Vale, digo, se me para aquí. Bueno, rapidísimo. El rescate del primogénito, se rescata al primogénito dando dinero del servicio a Dios. Nosotros no tenemos eso porque nosotros seguimos con nuestra vida, nos casamos, tenemos nuestros trabajos, pero nunca somos rescatados de servir a Dios con nuestro cuerpo, mente y alma, en nuestros llamamientos y en la... Otra vez. Bueno, pues el equipo queda un poco recortado. Dijiste algo, Faustino, porque esos grupos sexto soy yo, pero es que no se te oyó. Nada, es que está congelada otra vez la Noemi, la pobrecilla. Bueno, pues nada, entonces, si alguien quiere añadir algo del equipo número 5, antes de pasar al 6, porque Noemi está en un sitio congelado. Como dice Ximena, estos dos pueblos nos ayudan mucho a entender muchas cosas. Bueno, pues entonces, Jorge, vamos adelante con el equipo número 6. Bueno, rápido, las diferencias y similitudes que tenemos con los judíos. Hablamos en el grupo que, por ejemplo, de cosas que nos parecemos, creemos en el recogimiento, incluso como miembros de la Iglesia nos parece bien en la existencia del Estado de Israel y el recogimiento de los judíos. No en vano mandamos allí a Olson-Hyde en su momento. Creemos las profecías del Antiguo Testamento, tanto las que existieron como las que quedan todavía por cumplir. Hemos sido los dos pueblos perseguidos por temas de religión, seguramente no en esos niveles como tuvieron los programas, pero si hubo un pueblo perseguido en Estados Unidos por temas de religión, han sido los miembros de la Iglesia. No en vano, hasta 1976 legalmente se podía matar a un miembro de la Iglesia legalmente en Missouri, aunque eso cambió, pero quiero decir, llegamos hasta estos extremos. Entonces, también creemos en los templos, ellos todavía están por construir el suyo, está pues un poco la tradición que tiene que hacerse en ese lugar, donde además está la cúpula de la roca, que es el tercer lugar del Islam, pero bueno, los dos creemos en el templo, que curiosamente ellos algunas veces nos han preguntado a nosotros qué hacer con el templo, porque incluso si lo construyen después queda la cosa que hacen con ello. Entonces los dos pueblos creemos en templos, los dos pues tenemos una historia pionera. Los comienzos de Israel no fueron nada fáciles, igual que tampoco los de la Iglesia en el Medio Oeste. Y podemos también decir pues, un amor por la educación, porque la Iglesia, tanto los judíos, se conocen como gente que le gusta la educación secular. Diferencias, pues doctrinales puede ser incluso cosas como, por ejemplo, el Espíritu Santo y otras doctrinas que para nosotros son básicas, que quizás no están tan claramente explicadas en el Antiguo Testamento y por eso tampoco ellos lo creen. Por ejemplo, no hay una cabeza directora, no hay una cabeza que digamos esto dice el judaísmo, a diferencia, por ejemplo, nosotros que tenemos una primera presidencia y una cabeza directora con el presidente. No creen en Jesucristo, aunque sí ha evolucionado su creencia con respecto a la figura de Cristo y no le tienen tan antagónico, incluso muchos de ellos ya lo consideran como una figura icónica del judaísmo o incluso lo pueden considerar como un profeta, pero no el Mesías todavía. Para ellos la revelación paró. También hay una diferencia con respecto al sacerdocio, porque también paró en su momento, incluso los de la tribu de Leví, pues hoy en día pues estarían en los Cohen, pero no hay un grupo sacerdotal, ni tampoco creen en el sacerdocio como nosotros a todos los hombres, y también pues un poco la diferencia de cómo es el trato de la mujer, porque hablábamos que en la Iglesia la mujer está mucho más metida en todo lo que se hace y no apartada. Hasta ahí. Muy bien. Gracias, Jorge, por el resumen. He vuelto. Que no me fue nada, perdón. El internet hoy me está yendo muy mal. Si quieres puedo hacerlo en un minuto. Danos un minuto. Vale, entonces, ellos tienen una ceremonia que se llama el rescate de los primogénitos, en los que rescatan al primogénito de ser entregado a Dios, ¿no?
Nosotros no tenemos esto porque nosotros servimos a Dios durante toda nuestra vida en diferentes llamamientos y durante toda la vida tenemos que servir a Dios. Entonces, para nosotros no hemos de ser rescatados, sino que le servimos. Tienen el Bar Mitzvah, que es una especie de bautismo en el que se comprometen por ellos mismos a ser hijos de los mandamientos, ¿no? Y a empezar a cumplir por ellos mismos. Tienen también el Sabbath, que nosotros celebramos de una manera muy parecida. También tienen el matrimonio como una ceremonia religiosa, así como política, y una ceremonia en la muerte. Hemos comentado que la ceremonia en la muerte es muy diferente a la nuestra, ya que está llena de lágrimas y de tristeza. En cambio, en la nuestra hay lágrimas y tristeza, pero hay mucha esperanza en la resurrección de Cristo y en los convenios del templo. Entonces, aunque hay tristeza, predomina la esperanza más que el llanto y la desesperación. Muchas cosas somos muy parecidos, pero como se ha comentado antes, pues falta esa figura de Cristo que nos da esperanza y nos ayuda a entender los convenios que estamos haciendo y qué propósito tienen. Muy bien, pues muchas gracias Noemi por el equipo número 5, Jorge por el equipo número 6 y muchas gracias a todos por el trabajo que habéis hecho. Son dos temas muy interesantes que yo espero esto sea solamente una especie de aperitivo, preparación para la investigación particular. Ahora hay un campo muy interesante ahí para investigar. Os voy a mandar enseguida un apunte sobre el cristianismo en general, para luego ya meternos en algunos detalles, así que tenemos un tema muy interesante sobre el cristianismo para el martes que viene, y como ya está elaborado, os lo puedo mandar enseguida. Pues nada, ¿alguna pregunta antes de separarnos? A mí me han quedado unas preguntas, 3, una del judaísmo y 2 del islamismo. No sé si lo quieres hacer ahora o en el chat. Tienes 1 minuto y medio. Ok, una primera pregunta. ¿Por qué los judíos, si se menciona, por qué los judíos no tienen un templo? Ya que el templo fue tan importante para ellos, aunque se destruyó, ¿por qué no lo han, en estos últimos años, construido algo? Porque ellos hacían los sacrificios y ello era muy importante para ellos. Bueno, ellos, si no me equivoco, el lugar del templo está ocupado por los musulmanes. Bueno. Y como se les ocurra construir un templo, tienen que echar abajo esa especie de mezquita que tienen allí los musulmanes. Y como pase eso, ya hay que ponerse rápidamente el gorro y salir corriendo. ¿Pero no tienen que construir el templo allí en ese mismo sitio? Claro, pero está ocupado por, ¿cómo se llama eso, Jorge? ¿Lo has llamado tú? No sé qué de la roca. Es que no me acuerdo cómo se llama. The Dome of the Rock, la montaña de la cúpula. No me acuerdo cómo, es que ahora no me sale en español, pero sí, pero es el tercer lugar más sagrado de Islam. Y eso es donde está la tradición, pero también todavía hay algunos sitios que están buscando si realmente el templo estaba allí o no. Lo único que les queda es un muro de contención, que es el muro de los... ¿Quién me ha dicho que los judíos tienen el templo ya como un rompecabezas preparado? Sí, sí, y son capaces de acostarse un día y cuando se levanten los musulmanes no tienen el Dome del Rock, que dice Jorge, sino que se van a meter con el templo de Jerusalén. Y ese día Jesucristo tiene que venir pronto, porque si no estamos perdidos. Así que la primera pregunta es, esperemos que esperen un poquito los judíos. Segunda pregunta. Ok, la segunda del Islam. Se hablaba o hemos aprendido que ellos no creen que Dios tenga un cuerpo. Pero creen en Abraham y en Moisés, y Dios habló con Abraham y Moisés. Lo que se supone que no creen en un Dios antropomórfico son los musulmanes. Los judíos sí creen en un Dios personal porque la Biblia habla de un Dios personal. No, los musulmanes, me refería a los musulmanes, perdón. Yo leí que un musulmán comentaba, nosotros pensamos que sí, lo que pasa es que yo creo que hay división de opiniones. Es decir, yo creo que los musulmanes, por lo que yo he leído, y a lo mejor estoy equivocado, piensan que sí o piensan que no. No están seguros de si Dios tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Si es un ser humano o no. Y la tercera, muy rápidamente, ellos tienen el Torán. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el libro de los musulmanes? El Corán. El Corán. Pero ellos creen en Moisés y en Abraham. No estudian los 5, la Torá. Creo que ellos utilizan solamente el Corán porque consideran que es el único libro de la revelación de Dios y dentro del Corán pues tienen ahí a Jesús, a Moisés, a muchos. Pero incluso el revelador de Mahoma es el ángel Gabriel. Entonces están ahí metidos en el Corán
pero yo creo que ellos no salen del Corán para entrar ni en la Torá ni en nada, creo. O sea, y aunque creen que Moisés y Abraham fueron profetas, no los estudian, no son parte de sus estudios o sus creencias. El único Dios es Allah, el único profeta es Mahoma y la única revelación es el Corán. Y si hay un musulmán por ahí, a lo mejor me escriben y me dice, Faustino, no te has enterado, entonces lo cambiamos. Yo la misión, hablando con gente de por allá, creo que sí me dijeron que creían en 5 libros. Pero no recuerdo cuáles son. Pero creo que creen en más libros aparte. Puede ser que también consideren eso. Nos mandas un mensaje para aclararnos ese punto. Sí, la verdad que no me acuerdo, pero recuerdo que lo tenía muy claro ese hombre. Álvaro tiene ahí un mensaje pendiente para mandarnos. Muy bien, pues el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias a todos. Creo que son 2 temas muy interesantes y, como acabo de decir, debe ser solamente el principio de nuestro estudio para corregir errores que hayamos dicho y para mejorar nuestra comprensión tanto de los judíos como de los musulmanes. Muchas gracias a todos. Os mando inmediatamente un documento que creo que es muy interesante para entender al cristianismo, porque aunque seamos cristianos quizás no entendamos del todo al cristianismo, y nos veremos el martes que viene con ese documento. Vamos a tener la última oración y con la última oración nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a todos. A ver, por ejemplo, Katy Butler. ¿Nos puedes ofrecer tú la oración, Katy? Sí, por supuesto. Adelante. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por esta clase de instituto, por poder reunirnos y aprender, ser edificados juntamente y enseñados por medio de tu espíritu y por el maestro y aquellos en la clase, las cosas que se han compartido. Te agradecemos por tu evangelio y por el conocimiento que tenemos de Jesucristo y de Salvador, restauración. Te pedimos que podamos aplicar estas cosas, poder seguir aprendiendo y estudiando estos temas para nuestro beneficio y alimento espiritual. Y pedimos que todas estas cosas puedan ser de nuestro provecho, podamos aplicarlas en nuestras vidas. Y te pedimos esto, dejamos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. Katy. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Seguro, pues.